justicia. Bueno, para hablar sobre este tema y otros, estamos ya en otro ambiente. Se encuentra el procurador anticorrupción, Julio Arbizu, quien muy atentamente nos ha escuchado, sobre todo en este desarrollo de ya los minutos previos a lo que será esta entrega de este documento de indulto al expresidente Alberto Fujimori. Don Julio Arbizu, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, ¿cuál es su opinión ante este escenario? Algunos a favor, otros en contra de este pedido humanitario. Bueno, en principio no puedo yo decir si estoy a favor o en contra, en la medida en que aquí falta un requisito indispensable, que es, en primer lugar, la presentación del pedido. La presentación del pedido todavía no se ha producido, así es que deberíamos esperar a ver cuáles son las razones de la solicitud del indulto y si éstas están en orden a lo que establece la norma y la jurisprudencia peruana. Bueno, y ahora, hablando un poco del expresidente Alberto Fujimori, usted se va a encargar justamente de este proceso de ampliación de la extradición de Alberto Fujimori que sigue la Corte Suprema de Chile por el caso de los diarios Chichas. ¿Cómo va estos avances? Bueno, el domingo ya se publicó en el Diario Oficial El Peruano la decisión del Estado de contratar a un abogado para ver los intereses del Estado precisamente en esa causa, respecto del caso de Prensa Chicha y otro caso adicional que es el caso Catic. La justicia chilena se pronunció en primera instancia concediendo la extradición en el caso de Prensa Chicha y denegándola en el caso Catic, que es un caso de presunta colusión o de delito de colusión contra el señor Huayhuay y contra el señor Fujimori. Respecto de este caso, bueno, respecto de ambos, en verdad, se elevó en consulta esa decisión del Poder Judicial chileno y será una sala de la Corte Suprema chilena la que decida en última instancia. Respecto del caso Prensa Chicha, la defensa del señor Fujimori en Chile interpuso recurso impugnatorio y es por esa razón que el Estado debe defenderse frente a la posición de la defensa del señor Fujimori, ¿no? Bueno, y la defensa del expresidente aquí, el señor César Nakazaki, dijo que este caso de Prensa Chicha ya había sido archivado o que no existen pruebas de peculado en la que habría incurrido Fujimori. ¿Qué es lo que tienen que decir? A nuestro juicio existen abundancia de pruebas, abundantes testimonios concurrentes que dan cuenta de que el señor Fujimori no solamente sabía que el dinero se desviaba de las instituciones militares al servicio de inteligencia para que luego se pague a los diarios populares durante los años 90, sino que él mismo dio la orden de que así sea. Es decir, hay una multiplicidad de testimonios concurrentes todos ellos que dan cuenta de que efectivamente Fujimori impulsó ese desvío de fondos del servicio de las Fuerzas Armadas, de las 13 armas y del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior al Servicio de Inteligencia para que se tenga una partida secreta que pueda dar lugar precisamente a la compra de diarios Chicha y ya sabemos también que a la compra de otros de líneas editoriales de canales de televisión, por ejemplo. De modo tal que eso está absolutamente probado. De hecho, fue materia de un proceso penal que llevó a la sala a condenar al señor Montesinos, a los 3 comandantes generales de las Fuerzas Armadas, a varios de los dueños y directores de los diarios Chicha y a otras personas que se reunían en la sala del CIN con la anuencia del presidente Fujimori para precisamente idear las portadas, carátulas e informaciones al interior de los diarios Chicha que desde el CIN se habían comprado para denigrar a opositores al régimen y a periodistas independientes que habían dado cuenta en algún momento de la gravísima situación en que se encontraba el Estado, a merced de un grupo que había asaltado todas las instituciones del Estado para corromperlo y de las violaciones de derechos humanos que se producían con absoluto conocimiento, se sabe ahora, del presidente Fujimori en ese momento. Ahora, señor Arbizu, bueno, bajo estos argumentos, pruebas que usted menciona, muchas personas, sobre todo los fujimoristas y quienes están a favor del indulto, dirán, si hay por medio este pedido por parte de los hijos, ¿por qué se quiere elevar aún más las penas con este caso de los diarios Chichas al expresidente? No se trata aquí de elevar las penas. El señor Fujimori está condenado a una pena de 25 años de pena privativa de libertad por el caso de Barros Altos y La Cantuta.
ha sido hallado culpable por ese caso, es un violador de derechos humanos. Hay además una calificación de la sala respecto a este caso en relación a que se han cometido delitos de lesa humanidad, de modo tal que esto no involucra un incremento en las penas. Entonces, lo que ocurre aquí es que es preciso hallar en todos los casos la verdad y la justicia. Los procesos penales apuntan fundamentalmente a eso y luego, una vez conocida esa verdad, la justicia se expresa en una sentencia condenatoria en el caso en que esto sea necesario. Es absolutamente necesario para saber precisamente cuál fue la verdad, un proceso independiente, un proceso con las debidas garantías del debido proceso contra el señor Fujimori para que eventualmente el Poder Judicial pueda decidir sobre su responsabilidad y sobre la afectación que sufrió el Estado, ¿no? El pago de la reparación civil son cerca de 25 o 27 millones que debe Fujimori al Estado. ¿Es un condicionante para que se le otorgue el indulto? No, no es un condicionante, pero bueno, regresando a la pregunta anterior, esto me lleva además a sostener que la reparación civil que se imponga eventualmente frente a una sentencia condenatoria por el caso de Prensa Chicha, eso sí se acumula. Es decir, no se acumulan las penas, no se incrementan las penas, pero la reparación civil que tendría que pagar el señor Fujimori de ser encontrado culpable del delito de peculado que se le imputa por el caso de la de Prensa Chicha, sí se acumula a ese monto de 27 millones de soles, de los cuales no ha pagado un centavo. Ahora, es verdad que esta no es una condición para el otorgamiento del indulto. Sin embargo, sobre esto ya me he pronunciado y yo lo ratifico aquí. Me parece que es algo perverso el solicitar el indulto, que no es otra cosa que un perdón de la pena, sin antes haber dado muestras de arrepentimiento. Y una muestra de arrepentimiento, a mi juicio, es el reconocimiento de que, habiéndose cometido un delito que afecta a otras personas, se pague la reparación civil. Ahora, si no hay ninguna voluntad de pagar esa reparación civil, quiere decir que no hay arrepentimiento alguno. Ahora, pero ellos dicen que no tienen dinero. La congresista Luz Salgado ha dicho o ha solicitado una teletón, una colecta nacional para poder recaudar estos 27 millones. Bueno, eso es francamente risible, ¿no? El señor Fujimori es el responsable de delitos de lesa humanidad, irresponsable, y además él se ha allanado, él ha reconocido su culpa en el proceso por delitos contra la administración pública, por delitos de corrupción. De modo tal que yo lo ratifico aquí, el señor Fujimori sí diera algún tipo de muestras de arrepentimiento, estas tendrían que estar expresadas en el pago de la reparación civil o por lo menos en el compromiso del pago futuro, ¿no? Volviendo un poco al tema de los diarios chichas, ¿era necesario la contratación del procurador o del abogado Alfredo Echeverri? Se dice que se le va a pagar cerca de $40.000. Hay sectores que opinan que es muy exagerado, han cuestionado esta decisión. Sí, a ver, en principio no depende de la Procuraduría la contratación ni determinar el monto del honorario del abogado en el extranjero. Sin embargo, sí hay que decir que ningún abogado peruano, sea el procurador o cualquier otro abogado, puede litigar en sede extranjera. Solamente está habilitado para litigar en Chile un abogado que está efectivamente inscrito en Chile. De modo tal que si la pregunta es, ¿era necesaria la contratación de un abogado? Pues la respuesta es sí. Ahora, todos conocemos, creo yo, los pergaminos del doctor Echeverri, lo que supuso en su momento la contratación del doctor Echeverri a efectos de conseguir la extradición primigenia que solicitó el Estado peruano respecto del señor Fujimori. De modo tal que yo creo que la decisión que ha tomado el Ministerio de Justicia, el Ejecutivo, es una decisión acertada, y respecto a sus honorarios no tengo ninguna opinión, puesto que no me compete a mí ni decidir ni opinar, ¿no? El presidente Ollanta Humala ya en varias oportunidades ha dicho que en la época de los 90 pues prácticamente se desarticuló las Fuerzas Armadas, se volvieron vulnerables y fue ahí donde la corrupción prácticamente se apoderó de esta institución. En estos momentos, ¿se puede decir que esto se está limpiando, que esto está desapareciendo o de aquí a cuánto tiempo? Yo creo que hay ciertamente una voluntad del Estado, del gobierno, expresada en el apoyo a la Procuraduría de terminar con esta década nefasta que fue efectivamente la década de los 90.
Efectivamente, el presidente se ha referido a la situación de las Fuerzas Armadas y hay que recordar, por ejemplo, que aquellos 8 millones que están en Luxemburgo pendientes de repatriación hacia el Estado peruano tienen que ver con pagos por la compra de pertrechos militares. Es decir, efectivamente hubo una defraudación sistemática durante la mayor parte de ese decenio, o aciago, de las Fuerzas Armadas, su economía y ciertamente de su apertrechamiento, de la compra efectivamente de pertrechos militares. Y eso está expresado además en el decaimiento de las Fuerzas Armadas a raíz también del fraude cometido con la Caja de Pensiones Militar Policial. De tal manera que sí, yo creo que en este momento hay una voluntad del gobierno, una voluntad que se expresa, digo yo, también en la actuación de la Procuraduría, no solamente de llevar al final estos procesos, sino además de cobrar las reparaciones civiles en el caso de las personas que ya han sido sentenciadas, ¿no? Bueno, ¿qué pasará con el expresidente Alberto Fujimori? No ha abonado ni un sol de los 27 o 25 millones que debe. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a seguir requiriendo ese pago de todas las formas que nos permita la ley. Vamos a seguir investigando como lo hacemos con cualquier otro sentenciado, condenado por delitos contra la administración pública, que es nuestra competencia, más allá de cualquier situación, de que cualquier situación se pueda presentar en el camino, ¿no? Listo. Muchas gracias al procurador anticorrupción Julio Arbizu, quien muy amablemente